restaurando el texto del Nuevo Testamento. El texto del Nuevo Testamento se ha sostenido a través de los siglos mediante manuscritos y otros materiales. Era muy factible, como lo hemos visto en lecciones anteriores, era muy factible que aparecieran errores en la transmisión del texto del Nuevo Testamento. Pero la preocupación de nosotros tiene que ver con cuánta consecuencia tienen estos errores sobre el texto del Nuevo Testamento. Podrán ustedes recordar que la conclusión a la que llegamos en nuestros estudios anteriores es que casi ninguno de los errores encontrados en los manuscritos afectan nuestro texto actual. Ahora estamos preparados para aprender más sobre el texto aceptado, algo de cómo se formó y qué efectos tuvieron sobre él los descubrimientos recientes. Nuestro texto moderno griego puede describirse como reconstruido o restaurado. Si quisiéramos nosotros imprimir un texto griego, lo único que tendríamos serían dos alternativas. Uno, elegir un manuscrito y usarlo como texto o tipo. Y dos, consultar varios manuscritos y autoridades y, por comparación, reconstruir un texto que veamos que es como el original. Si eligiéramos el primer método, estamos destinados a fallar. Ahora, el primer método es elegir un manuscrito y usarlo como texto o tipo. Si elegimos ese método, vuelvo y repito, estamos destinados a fallar. Porque ningún manuscrito está libre de los obvios errores de los escribas. Y si elegimos el segundo método, el de consultar varios manuscritos y autoridades, y por medio de ello comparar para reconstruir el texto, entonces vamos a encontrarnos nosotros con la seguridad de que estaremos más cerca a los autógrafos originales del Nuevo Testamento. Por esta razón, siempre se ha seguido la última forma para imprimir el Nuevo Testamento en griego. Esto significa que nuestro texto tipo moderno es una edición del texto del Nuevo Testamento restaurado mediante la ayuda de los críticos textuales. Ahora, supongamos que no tenemos un texto de edición moderna del Nuevo Testamento. ¿Qué fuentes usaríamos para restaurar el texto primitivo, el texto original? Si usted ha estado bien atento en las últimas lecciones que hemos presentado, la respuesta a esa pregunta, pues la vamos a dar brevemente en la lección de hoy y servirá como parte de repaso de las últimas 4 lecciones que hemos tenido. ¿Cuáles son las autoridades para restaurar el texto del Nuevo Testamento? Primero, los manuscritos. La fuente primaria y principal de información para restaurar el texto son los manuscritos del idioma original, que para el Nuevo Testamento deben ser los manuscritos griegos. Pero todos los manuscritos no tienen el mismo valor. Por eso,
Algunos se pueden clasificar como buenos, otros como mejores y unos pocos como óptimos. Estudios posteriores de estos manuscritos muestran que algunos concuerdan generalmente en sus textos. Evidentemente se derivan de un antepasado común y se los llama familia. Cuando varias familias importantes concuerdan con determinado texto, esa concordancia se toma como válida para legitimidad de ese texto. Otra autoridad para restaurar el texto. Primero, los manuscritos. Segundo, las versiones. La Biblia fue traducida por los primeros cristianos a varios idiomas. Y no hay duda que estas traducciones, especialmente las primeras que se hicieron, proveerán mucha información útil. Estas traducciones tenían que hacerse de un modelo de texto griego y para encontrar qué modelo de texto representa cada una, se nos da una línea independiente de testigos. Y la tercera autoridad para restaurar el texto, los padres de la iglesia. Los cristianos primitivos tenían, o más bien escribían mucho sobre su religión y frecuentemente citaban sus sagradas escrituras. No pocas citas nos dan las palabras exactas de sus textos bíblicos. Ahora, estas citas que los padres hicieron de las Sagradas Escrituras no solo suministran muchas palabras de sus escrituras, sino también revelan qué clase de texto había en los siglos II y III. Entonces, en resumen, los manuscritos, las versiones, las citas de varios padres de la iglesia son herramientas útiles cuando queremos restaurar el texto primitivo del Nuevo Testamento. Si usamos estas herramientas con discreción, es posible llegar tan cerca de los escritos originales que casi los podemos coger con nuestras manos. Hablemos ahora de algo muy representativo e importante en la restauración del texto del Nuevo Testamento. Y es lo que tiene que ver con el texto de estos dos señores, Westcott y Hort. En el año de 1881, estos dos señores eruditos de Cambridge, juntos publicaron una edición del texto del Nuevo Testamento completamente revisada. Esta publicación tenía dos volúmenes. Uno contenía el texto en sí, o sea, pues el texto griego del Nuevo Testamento. Y el otro volumen comprendía notas, variadas notas sobre textos seleccionados, así también como un comentario monumental sobre lo que había sido la base de su trabajo del texto griego del Nuevo Testamento. Es casi imposible valorar el significado de este nuevo texto, el texto griego de Westcott y Hort. Emplearon 30 años. Una labor exigente para este proyecto. 30 años dedicaron estos dos señores para presentar el texto griego del Nuevo Testamento. El logro de ellos fue revolucionario, no tanto por la deliberada minuciosidad de su obra, sino por la indiscutida sensatez de los principios que la respaldaron. Ningún trozo de testimonio pasó desapercibido. Ninguna autoridad quedó sin adecuada consideración. Básicamente, el texto de Westcott y Hort
representaba un rechazo total de las autoridades comunes y una reconocida dependencia de los manuscritos sinaítico y vaticano, particularmente el Vaticano. El tiempo ha confirmado su inmensa contribución para elevar el nivel del Nuevo Testamento. Esto con respecto, recuerden que estamos hablando de la restauración del texto del Nuevo Testamento. Han habido descubrimientos recientes. Desde 1881, recordemos que fue cuando estos señores completaron su trabajo del texto griego del Nuevo Testamento. Desde 1881, en que se completó el trabajo de Westcott y Hort, una pregunta: ¿cuál es el nivel actual del texto del Nuevo Testamento? ¿Cuál ha sido el efecto de los materiales que se han descubierto recientemente sobre nuestro texto restaurado? Esos descubrimientos o se oponen o confirman el trabajo de Westcott y Hort. Esos hallazgos sorprendentes de mediados del siglo pasado proporcionan el eslabón más valioso en la larga cadena de la historia de la Biblia. Nada más observemos nuestro mundo. No permanece quieto. Ahora, mucha gente sabe esto con respecto a los adelantos que hay. Nada más por poner el ejemplo. El teléfono. Si usted conoce el origen del teléfono, a lo que hemos llegado hoy en día con los celulares, todo el tiempo se está cambiando. Nuestro mundo no permanece quieto. Hoy compramos una computadora y ya mañana aparece un modelo diferente con más capacidad, con más aplicaciones, con más funciones, mucho más poderoso. Los adelantos científicos constantemente están surgiendo y uno cree que ya llegamos al límite, que no hay nada más por inventar y nos sorprendemos cuando encontramos algo nuevo y mejor que lo anterior. Algunos ignoran que en el mundo del conocimiento bíblico están sucediendo cosas importantes. Se van descubriendo, se van presentando nueva evidencia, van ocurriendo nuevos hallazgos de materiales que hasta entonces no conocíamos, que no se habían descubierto. El efecto de descubrimientos recientes. 1. El manuscrito siriaco sinaítico del siglo V fue descubierto por unas hermanas mellizas en el año de 1892. Es la versión del Nuevo Testamento siriaco antiguo, más antigua y la mejor autoridad del Nuevo Testamento. Ahora, el detalle importante y de interés para nosotros es que no contiene Marcos capítulo 16, los últimos 12 versículos. Recuerden que la última lección que tuvimos nosotros tuvo que ver con esta porción de Marcos 16, si era genuino o no era genuino. Entonces, lo interesante de este manuscrito siriaco es que no contiene esa porción del Evangelio de Marcos. Otro descubrimiento, el manuscrito Washington. En 1906, el señor Carlos Freer de Detroit, en Estados Unidos, adquirió un grupo de manuscritos de la Biblia. El documento más importante de este grupo es una copia de los 4 evangelios que data del siglo IV o V.
Y uno de sus rasgos característicos concierne al final, al cierre del Evangelio de Marcos. Los versículos en cuestión, Marcos 16, del versículo 9 al 20, están en este códice, en este manuscrito. Pero es un testimonio valioso de los evangelios. Uno de los pocos manuscritos primitivos que hay en Washington, D.C., en los Estados Unidos. Por eso se llama el manuscrito Washington. Otro descubrimiento reciente: los evangelios Coridefi. En noviembre 17 de 1931, Sir Frederick Kenyon, director del Museo Británico, anunció en un artículo de noticias uno de los descubrimientos más sorprendentes del siglo XX. El señor Chester Beatty, conocido coleccionista de manuscritos, había adquirido un montón de papiros de los cuales se dice que provenían de unos jarros encontrados en una tumba egipcia. Y en total había trozos de 12 manuscritos, de los cuales 3 resultaron documentos primitivos del Nuevo Testamento. El primero de estos manuscritos contiene partes de 30 hojas de los Evangelios y Hechos, 2 hojas de Mateo, 6 de Marcos, 7 de Lucas, 2 de Juan y 13 de Hechos de los Apóstoles. Y a pesar de que esto en cierta forma fragmentario, este códice es de valor inestimable, ya que data del siglo III o aún antes. El segundo manuscrito, continuando aquí porque se me adelantó la diapositiva, el segundo manuscrito del grupo contiene una importante colección de epístolas paulinas. Es más que un fragmento, pues contiene 86 hojas de un original de 104. El orden de las cartas incluidas es Romanos, Hebreos, Primera y Segunda de Corintios, Efesios, Gálatas, Filipenses, Colosenses, Primera y Segunda de Tesalonicenses. Y no es necesario afirmar la importancia de semejante descubrimiento, pues es un códice de la mayoría de las cartas de Pablo, fechado por lo menos tan remotamente como el siglo III. Y el tercer manuscrito del Nuevo Testamento consiste en 10 hojas de la sección de la mitad del libro del Apocalipsis, y es de alrededor del siglo III. Otro descubrimiento: el fragmento, perdón, este es estaba hablando del Chester Beatty. El quinto elemento a resaltar en la restauración del texto del Nuevo Testamento es el fragmento de John Rylands. Ustedes lo están observando ahí en la imagen. Es el manuscrito conocido más antiguo de cualquier parte del Nuevo Testamento. Contiene algunos versículos del Evangelio de Juan y está guardado en la biblioteca de John Rylands. Por eso se llama el fragmento de John Rylands, en Manchester, Inglaterra. Se lo asigna confiadamente a la primera mitad del siglo II. Ahora, sería muy deseable que hubiera más de un fragmento, aunque es una evidencia innegable de la divulgación del Evangelio de Juan en Egipto, donde fue hallado.
Ahora, el papiro Bodmer II. En 1956, Víctor Martín, de Génova, Italia, publicó un códice de papiro del Evangelio de Juan. Partes de los restantes capítulos se publicaron en 1958. Este papiro, el de Bodmer II, está fechado alrededor del año 200 después de Cristo. Es un testigo de mucho peso. Sin duda, tal vez el libro más antiguo del Nuevo Testamento en una condición substancial. Hermanos, mire, lo que he mostrado hasta este momento son ejemplos de algunas de las historias fascinantes sobre el Nuevo Testamento que ha trascendido en los últimos años. Es necesario hacer una pregunta, y es, ¿qué efecto tienen sobre nuestro Nuevo Testamento actual estos acontecimientos extraordinarios? Los descubrimientos hechos desde el tiempo de Westcott y Hort han revelado una cantidad de cosas. Pero estos hallazgos, tomados en conjunto, confirman el tipo de texto de Westcott y Hort y se oponen al tipo de texto más antiguo. Nuestra conclusión es que el texto del Nuevo Testamento se apoya sobre bases sólidas. Gran parte del Nuevo Testamento jamás se ha puesto en duda. Y estos dos señores de los cuales les hablaba, Westcott y Hort, en su libro El Nuevo Testamento en el griego original, toman un especial cuidado en asegurar el aspecto fidedigno de nuestro texto del Nuevo Testamento como lo tenemos hoy en día. En su libro, ustedes están viendo ahí la imagen, el Nuevo Testamento en el griego original, dicen: la proporción de palabras en todas partes aceptadas por encima de cualquier duda es muy grande. En un cómputo aproximado, no menor a los 7/8 del total. Por lo tanto, la restante octava parte, formada mayormente por cambios en el orden y otras trivialidades relativas, constituye todo el material criticable. Y terminan diciendo: la cantidad de lo que en algún sentido pudiera llamarse variación substancial es solo una pequeña fracción de toda la parte de variaciones. Y difícilmente puede representar más de una milésima parte del total del texto, ya que existe una razón para sospechar de que se ha generalizado una exagerada impresión respecto de la posible corrupción del texto del Nuevo Testamento. Deseamos dejar claramente entendido de antemano cuánto del Nuevo Testamento no necesita el trabajo de los críticos textuales. Esto que acabo de leerles, hermanos, aquí los dos más grandes críticos de texto nos dicen cuánta gente exagera las diferencias de texto y que solo una milésima parte del Nuevo Testamento representa variación substancial. Podríamos agregar que aún donde pueda existir una variación substancial, ello no compromete ni un solo principio de fe o mandato divino.
El señor Sir Frederick Kenyon, quien fuera director del Museo Británico durante 21 años, a menudo expresó su confianza en la condición de integridad del texto del Nuevo Testamento y escribió en su libro Nuestra Biblia en los manuscritos antiguos. El cristiano puede tomar la Biblia entera en sus manos y decir sin temor ni dudas que sostiene la verdadera palabra de Dios, transmitida sin ninguna pérdida esencial de generación en generación a través de los siglos. Entonces, para terminar, el texto actual del Nuevo Testamento es un texto reconstruido, es un texto restaurado. El texto del Nuevo Testamento como lo tenemos hoy en día ha sido reconstruido por eruditos modernos de 3 fuentes de testigos independientes: los manuscritos, las versiones y las citas encontradas en los escritos de los padres apostólicos. Con la publicación de un texto griego revisado en 1881, se marcó una época de gran avance en materia de texto. Y ese texto fue restaurado. Este texto restaurado fue editado por Westcott y Hort. Y aún hoy, con leves modificaciones, mantiene un primer lugar en su campo. En tiempos más recientes se han hecho muchos descubrimientos significativos concernientes al texto del Nuevo Testamento. Los más importantes de estos descubrimientos son los papiros. Algunos de ellos son un siglo más antiguos que los célebres manuscritos vaticano y sinaítico. Sin embargo, todos estos descubrimientos confirman el tipo de texto producido por Westcott y Hort. Espero, hermanos, que esta información que acabo de compartirles en esta lección nos haga llenar a nosotros de inmensa gratitud por todos aquellos que a través de estos años, con un trabajo dedicado, con gran sacrificio, han logrado restaurar el texto del Nuevo Testamento como lo tenemos hoy en día. Y antes de cerrar la lección, quiero repetir las palabras de Sir Frederick Kenyon en su libro Nuestra Biblia en los manuscritos antiguos. El cristiano puede tomar la Biblia entera en sus manos y decir sin temor ni dudas que sostiene la verdadera palabra de Dios, transmitida sin ninguna pérdida esencial de generación en generación a través de los siglos.